Hola Luis, bienvenido. Soy Audio. Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Soy Audio y llego a ustedes cada semana con el propósito de traerles orientación y conocimiento acerca de la realidad de las personas con discapacidad visual. Porque sin conocimiento y sin orientación, el cambio de actitud de los miembros de nuestra sociedad frente a las mencionadas personas, es decir, a las personas ciegas, podría pasar por apariencia, sin necesariamente darse. ¿Cómo es esto? Bueno, es que sin conocimiento y orientación, el cambio de actitud de parte de la comunidad sería muy difícil, por no decir que imposible. Mi nombre es Luis Hernández y me gustaría invitarlos a darle like a este episodio. De esa manera, vamos a conseguir que la orientación y el conocimiento que aquí les alcanzamos llegue a un mayor número de gente. Y dicho esto, vamos a nuestro tema de hoy. Durante muchos siglos, las personas ciegas vivieron en condiciones realmente limitadas, y yo diría limitantes. Una muestra de ello podemos verlo en el campo de la lectoescritura. Resulta que las personas ciegas no pudieron ni leer ni escribir hasta fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Fue entonces cuando apareció en escena el señor Valentin Haüy, quien inventó un sistema de lectoescritura en alto relieve para que las personas ciegas pudiesen percibir mediante el tacto lo que había escrito. En otras palabras, para que quienes no veían pudiesen leer mediante sus dedos. Ese sistema fue posteriormente perfeccionado por el francés Louis Braille, cuyo nombre permanece como marca del sistema. En mi caso yo me valí del Braille para estudiar la primaria, y tal vez ustedes tengan curiosidad por saber cómo funciona aquel sistema. Entonces voy a hacer una pequeña descripción. Por ejemplo, para escribir se cuenta con una regleta rectangular que se abre en dos, porque por un lado se encuentra una base sobre la cual se va a colocar el papel en el que se han de imprimir las letras en braille. Una vez que el papel es fijado en esa base de la regleta, hay una tapa que se cierra, y sobre esa tapa hay hileras de celdas, o digamos así, de huequitos, mediante los cuales se perfora el papel con un punzón. Es así como se escribe en braille, y cuando se escribe en braille, escuchen cómo suena. Grande el sistema braille. Sí, realmente grande, porque cumplió y sigue cumpliendo un papel histórico hasta el día de hoy. ¿Tiene este acaso algunas limitaciones? Obviamente sí. Algunas son propias y otras escapan a sus dominios. Yo me voy a referir a estas últimas y para ello me remito a mi propia experiencia. Cuando terminé mi primaria, yo ingresé a un colegio en el que los profesores, incluso los mismos estudiantes, no tenían ni la menor idea de lo que era el braille. Más aún les parecía novedoso verme a mí tomando notas con mi regleta y mi punzón. ¿Qué es eso?, me preguntaban. ¿Por qué picas ese papel? Entonces, no había pues forma en la que yo pudiese presentar mis tareas, mis asignaciones, escritas en alto relieve. ¿Culpa del braille? No, absolutamente no. Como tampoco era culpa del braille en sí el hecho de que no existiesen en alto relieve esos libros que a mí me mandaban a leer para estudiar en la secundaria. En fin, lo que deseo destacar es que por entonces todavía nos encontrábamos en medio de un largo camino que había que recorrer en medio de limitaciones y dificultades frente a algún tipo de posibilidad de acceder a ese mundo de la información y el conocimiento que cada vez se renueva a una impresionante velocidad. Cuando se trataba de consultar un texto que no había sido impreso en braille, yo recurría al apoyo de mis familiares y personas conocidas para que me hagan el favor de leerme en voz alta. Me acuerdo de algunas señoras que me ofrecían su ayuda y vienen a mi mente un sinnúmero de anécdotas. Una vecina que ya tenía sus años se ofreció para leerme y todos los miércoles nos encontrábamos por la tarde. Ella venía a mi casa
Siempre llegaba a eso de las 5, en forma puntual. Una tarde, la señora me venía leyendo, como siempre, yo la escuchaba, y en eso, de un momento a otro, ella me dice, creo que voy a perder la conciencia. Y efectivamente, en medio de la lectura, la señora se privó. Me sentí nervioso y lo único que hice fue llamar a una de mis hermanas para que le diera agua o algo. En efecto, la señora reaccionó, tomó su agua y la sesión de lectura se suspendió, por supuesto. En lo que se refiere a la escritura, yo tipeaba mis asignaciones, tanto en la secundaria como en la universidad. Resulta que en la primaria me habían enseñado mecanografía y eso me ayudó muchísimo. Cuando en mi casa se enteraron que yo estaba aprendiendo a tipear, me dieron una máquina que había sido de mi abuela. Yo la tenía en la cómoda de mi dormitorio y siempre me sentaba frente a esa máquina. Me llamaba la atención el olor de su cinta y por supuesto que lo que más me atraía era la posibilidad de escribir. Yo escribía a máquina. Claro que sí, escribía. Y sin embargo, todavía quedaba un camino largo por recorrer en medio de obstáculos y limitaciones. ¿Como cuáles? Aquí una. Digamos que yo venía escribiendo, o yo creía que venía escribiendo ya 2 o 3 hojas, y de repente alguien me pasaba la voz y me decía que la cinta de la máquina no estaba pintando. Entonces no se imaginan la frustración que yo sentía. También había casos en los que yo me equivocaba, y entonces dependía de alguien que venga y vea dónde estaba mi error, si éste se podía corregir. Algunas veces, efectivamente, el error se subsanaba, pero en otras ocasiones, no quedaba más que botar la hoja a la basura. ¿Y cuántas hojas no habré botado? Y así seguí, porque no quedaba de otra. Así seguí hasta que pude contar con herramientas de apoyo que el desarrollo de la tecnología ponía a mi servicio. Yo había estado frente a gente que manejaba la computadora, los había escuchado tecleando, utilizando el mouse para diversas funciones, y resulta que de un momento a otro era yo el que entonces estaba sentado frente a esa máquina. Lo primero que hice fue poner mis manos sobre el teclado. Repartí mis dedos como los ponía cuando estaba frente a la máquina de escribir y comencé a practicar el ejercicio número 1 que me enseñaron en mis clases de mecanografía en la primaria. ¿Qué había cambiado desde entonces? Que ahora la computadora contaba con un programa que le permitía leerme en voz alta, con una voz sintetizada, lo que yo estaba escribiendo en la pantalla. A, S, D, F, G, N, L, K, J, H. Lógicamente yo tuve que irme acostumbrando a escuchar esa voz para captar lo que me decía. La tecnología, sin duda alguna, ha venido dando saltos impresionantes en cuanto a su desarrollo y eso nos ha facilitado mucho las cosas a quienes no vemos. Definitivamente, pues, el desarrollo tecnológico ha marcado un antes y un después en nuestras vidas. Eso no quiere decir que estemos fomentando una especie de culto a la tecnología. Tampoco se trata de denostar, de marginar al sistema braille. Ningún extremo es bueno. Los dos, tanto el braille como sistema de lectoescritura, como la tecnología y sus aportes en cuanto a herramientas de apoyo, son súper valiosos. Pero entonces, ¿por qué hablo de un antes y un después en nuestras vidas? Porque por una parte, los avances tecnológicos nos permiten desempeñarnos con mayor independencia en los terrenos en los que solemos movernos. Y por otra, nos brindan la posibilidad de desarrollarnos en campos en los que antes nos resultaba complicado podernos realizar. Las herramientas de apoyo tecnológico con las que hoy contamos las personas ciegas nos abren un sinnúmero de puertas y vaya uno a saber la de posibilidades que podrían ofrecernos el día de mañana.
y por eso resulta más que interesante que los miembros de nuestra sociedad tengan conocimiento acerca de la existencia de estas herramientas tecnológicas de apoyo que nos ponen a la altura de poder competir en forma abierta en el mercado laboral. En futuros episodios vamos a seguir hablando sobre este tema, sin duda. Pero si por ahora tienen alguna duda o consulta, escríbanos. Escríbanos a la siguiente dirección electrónica: soyaudiopodcast@gmail.com. Para mí será un gusto leer y responder a cada uno de sus mensajes. Esto es todo por hoy. Mi nombre es Luis Hernández y al despedirme les renuevo la invitación para encontrarnos en nuestro próximo episodio. Soy Audio. La computadora se está apagando. Hasta pronto, Luis.